asesinan a madre y sus 3 hijas en zona 21. De enero a la fecha se han registrado 31 muertes entre mujeres y niñas. Alcaldesa de Mazahua, Escuintla, presentó su renuncia al cargo ante el Tribunal Supremo Electoral denunciando violencia estatal. Como siempre en esta emisión, el análisis de lo que se vivió esta semana en nuestro país con el equipo de reporteros de Panorama Político. Pagar porque es para bien de... Y un tiroteo en Dinamarca deja un muerto y 3 heridos a las afueras de un debate sobre libertad de expresión y blasfemia. Buenas noches, soy Paula Osaeta y hoy iniciamos esta emisión informándole que la película guatemalteca Ixcanul de su director Jairo Bustamante ha sido reconocida con premio Oso de Plata Alfred Bauer en el Festival de Cine de Berlín. Una gran noticia para el cine guatemalteco. En otras noticias, en la colonia Las Marías, en la zona 21, se registró esta madrugada un horrendo crimen que está en investigación. Los bomberos municipales se presentaron a la 9ª calle de la colonia tras reportarse varios disparos en el lugar. Al llegar presenciaron una trágica escena. Una madre y sus 3 hijas habían sido asesinadas. Se trata de Belinda González, de 30 años, Emma Chávez, de 6, Jocelyn Chávez, de 9 y Jacqueline Chávez, de 12, quienes fueron ejecutadas en la sala de su residencia. Incluso en el lugar, 2 de las pequeñas quedaron tendidas en el piso rodeadas de los crayones con los que pintaban, mientras que la otra niña y su mamá quedaron en los sillones. El padre de las menores llegó a la escena a reconocerlas. Según las estadísticas del Ministerio Público, de enero a la fecha se han registrado 31 muertes de mujeres y niñas. Blanca Alfaro, alcaldesa de Mazahua, Escuintla, presentó su renuncia al cargo ante el TSE, a quien pidió realizar una investigación por violencia política estatal contra el gobierno, ya que desde el pasado lunes dejó de funcionar el comedor seguro en el municipio. Este estaba instalado desde el 2012. Según ella, es una represalia hacia ella porque el pasado domingo confirmó que se cambiaría del partido oficial al partido líder en busca de la reelección. Mazahua está dentro de los municipios con alto índice de desnutrición, con cerca de 501 casos. El comedor funcionaba en un terreno propiedad de la alcaldesa y recibía a cerca de 500 personas diarias, entre ellas niños. Con el cierre, trabajadores del MIDES y del MAGA fueron despedidos supuestamente por orden presidencial. Intentamos localizar al vocero de la presidencia, pero no contestó las llamadas. Yo efectivamente el día 7 de febrero recibí al doctor Valdizón en mi casa en un almuerzo privado. El siguiente día era domingo, llegaron un montón de personas en carros a tomarle fotos al comedor que estaba en mi casa, en una de mis propiedades. Yo vivo atrás de donde está el comedor. Por la decisión de una persona de pasarse a líder, como ellos lo dicen, de cambiarse de color, se haya destituido en un solo día a más de 28 personas, con las personas que eran subcontratadas, que trabajaban también para la señora que proveía los alimentos del comedor. Se destituyen en un mismo día los del MIDE, en un mismo día los del MAGA. Mientras tanto, tuvimos acceso a una grabación telefónica en donde el director del Ministerio de Agricultura en Escuintla, Héctor Baches, habla con una empleada del MAGA que fue despedida, donde señaló que la orden de los despidos fue girada desde la vicepresidencia. O sea, yo lo que quiero que usted sepa que es una cuestión que no es mía, pues no es decisión mía, sino es culpa de la alcaldesa, o sea, ella se cambió de color y está como la grandela y es como una especie de repudio contra ella. La vicepresidenta de la orden que se cancelaran los contratos de ustedes, ¿verdad? En Noticias del Mundo, un ataque armado en Dinamarca deja un muerto y 3 policías heridos. Esto ocurrió frente a un centro cultural en Copenhague, donde se realizaba un debate sobre la libertad de expresión y la blasfemia. En el debate participaban el historiador y caricaturista sueco Lars Vilks y el embajador de Francia en Dinamarca, François Simeray, quien salieron ilesos. Cabe resaltar que Vilks se hizo famoso por retratar a Mahoma como un perro en el 2007. Desde entonces había recibido multitud de amenazas de muerte y vivía con protección. En el 2010, la policía de Irlanda detuvo a 7 personas sospechosas de planear el asesinato del artista de 68 años.
Un hombre de aproximadamente 40 años que no ha sido identificado falleció durante el ataque, mientras que 3 policías que intentaron proteger el lugar resultaron heridos. La policía busca al atacante. El primer ministro francés instó a solidarizarse con Dinamarca luego de este atentado. Ahora el equipo de política de Canal Guatevisión analiza los hechos más relevantes ocurridos en esta semana que finalizó en un nuevo panorama político. Gladys Ramírez es quien nos introduce al tema, así que adelante, compañeros. Buenas noches, soy Gladys Ramírez, bienvenidos a Panorama Político. Durante la semana hemos observado esas dificultades que enfrenta el Tribunal Supremo Electoral de cara a las elecciones 2015. La principal de ellas es la falta de presupuesto para funcionar. A tan solo pocos meses de que arranque este proceso oficialmente, únicamente tienen 10 millones de quetzales para sacar adelante las elecciones. Y de eso conversaremos esta noche con los colegas periodistas. Buenas noches. Buenas noches, Gladys. Así es, efectivamente son 10 millones de quetzales que la cartera de Finanzas ha trasladado al Tribunal Supremo Electoral exclusivamente para el financiamiento, para el funcionamiento del tribunal, y no los 125 millones que se deben entregar mensualmente de aquí al 1 de abril para organizar los comicios que sumarían los 500 millones de quetzales. Y aún a esto se agrega que no les estarían entregando el financiamiento de los comicios de febrero. Entonces existe una preocupación de parte del Tribunal Supremo Electoral porque está en riesgo las campañas masivas de llamamiento al voto, está en riesgo las campañas en diferentes idiomas mayas, la compra de tecnología para el tema de los resultados. Entonces hay un montón de cuestiones que sin presupuesto no podrían realizarse y afecta en el desarrollo de los comicios. Toda la logística es lo que se atrasa, compañero. Sí, yo creo que lo que más peligra es la organización y de cómo se van a empadronar 2 millones de guatemaltecos que están pendientes de empadronamiento. Es decir, hace falta muy poco tiempo relativamente para que el Tribunal Supremo Electoral despliegue esa logística para poder empadronar a la gente, sobre todo en el interior de la República. Y esto se va a prestar incluso para acarreo o para manipulación de empadronados, su posible afiliación y por lo tanto que se convierta en una especie de fraude electoral al final de cuentas. Todo eso está bastante ligado, digamos, siempre en el tema del financiamiento o del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que, está bien, la fecha límite es el 1 de abril, pero todavía hay procesos por los que tiene que pasar esta ampliación presupuestaria. El primero es que tenga el visto bueno del Ministerio de Finanzas, pero también que esto después pase por el Congreso de la República, y estamos hablando que estamos a mes y medio más o menos. ¿Cómo está la voluntad dentro del Congreso de la República para aprobar esto? Vemos un Congreso totalmente estancado, ya van 8 sesiones en las que no se logra llegar al quórum para aprobar o para dar una prórroga al estado de calamidad. Entonces, algo que podríamos decir es en cierta medida simple de negociar, y vemos que no existe ni siquiera la voluntad política para esto. Falta que ver cómo se va a desarrollar para aprobar la ampliación presupuestaria. Una lectura que se podría dar quizás sería de una revancha política de los partidos políticos al Tribunal Supremo Electoral por las sanciones que habría impuesto durante este año, suspensiones incluso al partido oficial, suspensiones muy largas. Se podría hablar de una revancha, pero realmente ni siquiera a los mismos partidos políticos les conviene que el Tribunal Supremo Electoral no tenga este presupuesto. Es decir, esto lo atrasaría todo el evento electoral y tendría mayores complicaciones. Realmente a los partidos políticos no les conviene que el Tribunal Supremo Electoral no cuente con pero esto. Y el mayor daño que se le está dando finalmente al país y a la ciudadanía es el tema de la democracia. No estamos preparando unos comicios ya con miras a fortalecer la democracia en nuestro país. Y hay como muchos riesgos además, porque son las primeras elecciones de esta magistratura que además se le ha señalado mucho de que está demasiado dividida, demasiado sesgada precisamente por este involucramiento de los partidos políticos. Es sumamente dañino, sobre todo para la población en general. El tema es que no se han puesto a pensar que todo esto tiene serias implicaciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Las observaciones están, los ojos de los observadores internacionales están sobre el Tribunal Supremo Electoral y sobre toda la logística que puedan desplegar. Pero toda esta falta de financiamiento viene a afectar a la organización en sí misma. Claro. Y hay que remarcar bastante el tema de los jóvenes, la participación de los jóvenes en las votaciones, que en este momento hay 2 millones de DPIs que se entregaron, pero los jóvenes no han acudido a empadronarse. Y
esto también es parte de un deber y una tarea de la ciudadanía que han insistido las autoridades, pero si las autoridades no facilitan los módulos de empadronamiento a las diferentes regiones del país, obviamente el resultado de empadronados va a ser bajo. Carolina, Miguel, pareciera también un desinterés generalizado, porque también hay 800,000 guatemaltecos, tú lo mencionabas en tu reportaje durante esta semana, que están únicamente identificados en el padrón electoral con cédula de vecindad. ¿Y esto qué implica? Que si no tienen el documento personal de identificación, también tienen el riesgo de no poder votar durante estas elecciones. Sí, aquí entra también a funcionar el RENAP, ¿verdad? Que entregue en el tiempo, que no se tarde demasiado en la entrega, en la tramitación de estos DPIs, porque hemos visto algunas quejas en redes sociales de personas que dicen que han pasado meses tratando de tramitar su DPI, pero no se los entregan. El RENAP, pero también toda esta campaña que hemos hablado con la que debe cumplir el Tribunal Supremo Electoral. En el caso de los 2 millones de jóvenes, por ejemplo, que adquirieron el DPI pero no se han empadronado, hemos visto que precisamente este grupo es un grupo que le conviene a los partidos políticos que, por ejemplo, estén empadronados. Es un voto que... Un potencial voto. Claro, un potencial voto. Entonces, precisamente por eso vuelvo a que no les conviene realmente. Ahora, compañeros, Miguel, voy contigo porque te dejé Sí. a media respuesta en la anterior. ¿Qué soluciones podría dar de repente el Tribunal Supremo Electoral a como lo hemos visto que le ha dado un paso adelante a los partidos políticos de repente y les da alguna solución que les cause sorpresa o algo así? Yo pienso que la solución definitivamente no es nada fácil en estos momentos en los que tiene un desfinanciamiento evidente. Es más, se le están acumulando otros problemas. Por ahí hay algunas denuncias de algunas organizaciones en cuanto a, por ejemplo, discriminación de algunos alcaldes y la petición de que no se vuelvan a reelegir. Todos estos problemas los tienen que dilucidar, pero con toda esta desorganización y esta falta de presupuesto creo que va a ser sumamente difícil solucionar. A muchos les conviene. Miguel, gracias. Terminamos este primer bloque, colegas. La violencia y la inseguridad estuvieron en la mente de los votantes en la campaña de 2011, señala un estudio de National Democratic Institute, en el que el 59% de los encuestados lo veían como un problema nacional. El segundo lugar fue la pobreza con un 17%, la economía un 7.3% y el desempleo un 7.2%, mientras que la corrupción ocupó el quinto lugar.